Cristo. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches, hermanos. Amén. Este culto nos está sorprendiendo, ¿eh? Amén. Y es maravilloso lo que el Señor hace en nosotros. Vamos a ir también en esta noche, vamos a meditar en la palabra del Señor. Alabado sea Cristo. Vamos a dirigirnos un momento, hermanos, al Evangelio de Juan. Amén. Nuevo Testamento, vamos un momento, por favor, al Evangelio de Juan el apóstol. Amén. Que Dios bendiga también a nuestros hermanos que puedan ver la transmisión. Alabado sea el Señor en línea, ¿no? ¿Cuántos lo saludan? Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Gloria al Señor. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Gloria al Señor. Vamos a leerlo para entrar al mensaje que tenemos en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Vamos buscando, hermanos, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Así es. Y vamos a leerlo para poder también iniciar con nuestro sermón. Amén. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6, versos del 1 al 13. Dice la palabra del Señor en esta noche. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Verso 3 dice: y entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El tema de esta noche es la providencia de Dios en nuestras necesidades. Amén. La providencia de Dios en nuestras necesidades. ¿Hay alguno que ha venido en esta noche con una necesidad? Amén. Esta palabra es para recordarnos cómo Dios provee en nuestras necesidades. Vamos a orar, hermanos. Amén. Que sea nuestro Dios quien nos dé de su gracia para predicar esta palabra. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor, estoy delante de ti, delante de mis hermanos, para poder predicar esta palabra, Señor. Y oro, Padre, para que esta palabra no sea, Señor, mero conocimiento. Te pido que nos edifiques. Hoy en esta noche abrimos nuestro corazón para que tú nos hables, para que tú, Señor, nos des entendimiento y sobre todo, Señor, nos edifiques en esta noche. Hoy venimos ante ti con nuestras necesidades.
y te rogamos en oración que nos des esta palabra y haznosla entender. Bendice a quienes, Señor, puedan escuchar este mensaje. Bendice también a aquellos que estamos presentes en este lugar. Y no permita, Señor, que esta palabra caiga en vano. Edifica a tanto grande como anciano, como niño. Te lo pido en el nombre de Jesús. Usa mi vida para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Gloria al Señor. El tema de esta noche es la providencia de Dios en nuestras necesidades. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? ¿Cómo entendemos cómo es Dios? Muchos vemos a Dios como todopoderoso. Claro que lo es. Amén. Dios es todopoderoso. Vemos a Dios como aquel soberano. Claro que Dios es soberano. Pero ¿cuántos pueden ver a Dios como su proveedor? Amén. Parece que cuando tratamos el tema de Dios como nuestro proveedor, decimos, ¿cómo es eso? Yo no encuentro a veces que Dios se presente así en la Biblia. Pero cuando nosotros leemos nuestra Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios se presenta como el proveedor de las necesidades del hombre. Amén, hermanos. Dios es nuestro creador, claro que lo es. Dios nos creó a nosotros, pero también Dios es nuestro proveedor. Y esto lo vemos desde que abrimos la Biblia. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? El Génesis, ¿no? Y desde el Génesis podemos ver cómo Dios provee para el hombre muchas cosas que cuando lo vamos entendiendo, vamos enriqueciendo mucho más nuestro concepto acerca de cómo es Dios. Amén, hermanos. Abra su Biblia conmigo y vamos al primer libro de la Biblia, ¿le parece? Vamos al Génesis, gloria al Señor. Vamos al Génesis, vamos al capítulo 2 del libro de Génesis, el versículo 8 y 9. Alabado sea el Señor. Amén. Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 9. La Biblia nos habla acerca de cómo Dios proveyó al primer hombre lo siguiente. ¿Lo tienen ahí? Primero vamos a leerlo desde el versículo 7, ¿le parece? Dice la Biblia. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Y fue el hombre, ¿qué cosa? Un ser viviente. Nos está hablando de cómo Dios creó al hombre, ¿no? Dios es el que le da vida, Dios es el que lo forma, ¿no? Ahora, escuche lo que dice el verso 8. Y Jehová Dios, ¿qué hizo? Luego de haber creado al hombre, plantó un huerto, ¿en dónde? Plantó un huerto en Edén, al oriente. ¿Y qué hizo Dios? Y puso ahí al hombre que había formado. Verso 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué encontramos aquí cuando leemos este pasaje del Génesis? Vemos que Dios crea al hombre, pero Dios no lo deja a la deriva al hombre. Dios cuando crea al hombre dice que Dios también lo ubica en un lugar específico, en este caso, Edén. Amén. Y no solamente nos dice que Dios lo ubica en un lugar específico, la Biblia nos dice también que Dios, amén, proveyó para él, ¿qué cosa? Proveyó también alimento. Amén. Y luego Dios nos va a decir también en su palabra que Dios le encargó precisamente a Adán que cuidara ese huerto. Amén. ¿Qué podemos ver ahí? Que Dios en el principio al primer hombre que creó le proveyó hogar, le proveyó sustento y le proveyó trabajo. Amén, hermanos. Dios proveyó, alabado sea el Señor, todo esto a Adán.
y a Eva, ¿no? ¿Y cómo respondió el hombre? Amén. Alabado sea el Señor. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Ahí empieza lo que es conocido como la caída o la desobediencia, ¿no? Uh-huh. No, justamente ahí viene el tema. Dios provee al primer hombre, provee, ¿qué cosa? Primero, hogar, ¿no? Dios le provee un hogar. ¿Qué más? Dios le provee un sustento. Dice la Biblia, Dios hizo nacer todo árbol agradable a la vista. O sea, todo lo que es, lo que el hombre puede alimentarse. Y Dios le dio también un trabajo. Dios le dijo, vas a cuidar este huerto. Amén, hermanos. Le dijo, vas a cuidar de no probar ese alimento que es de la ciencia del bien y del mal. Eso no lo vas a tocar. Lo demás, todo es para ti, como diciéndole, ¿no? Entonces, ¿qué vemos de introducción? Que Dios provee para el hombre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios provee para el hombre. Y eso es también lo que encontramos, por ejemplo, en la vida de Abraham. ¿Usted conoce a Abraham? El personaje bíblico. Abraham, cuando leemos la vida de Abraham, nos damos cuenta que Abraham ya era un hombre de edad. Amén. Y tenía su esposa, pero la esposa de Abraham no podía tener hijos. La esposa de Abraham era estéril. Amén. Y Abraham era un hombre muy rico, muy bendecido. Pero Abraham siempre se preguntaba, ¿qué va a pasar conmigo luego de que yo muera? ¿A quién le voy a heredar todo esto que tengo? Y esa era la pregunta de Abraham siempre, ¿no? Alabado sea el Señor, hasta que Dios le da una palabra, tanto a Abraham y a su esposa, de que tendrían un hijo. Amén. ¿Ese hijo cómo se iba a llamar? El hijo de Abraham, Isaac. Amén. Isaac, iba a nacer Isaac. Ahora, cuando Abraham, gloria al Señor, nace su hijo Isaac, Abraham ya era de edad muy avanzada, y Abraham, pues imagínese, un hijo a esa edad, el único que tiene, ¿no? ¿Cuántos son hijos únicos? Amén. Gloria al Señor. Usted ve que, ¿no? El hijo único, Isaac de Abraham, pues era el hijo más amado, más querido. Era, como se dice, gloria al Señor, un tesoro para él. Hasta que Dios le dice a Abraham, Abraham, ofréceme tu hijo en holocausto. A ese hijo que tú tanto amas, ofrécemelo a mí como sacrificio. Ahora, Dios no necesitaba ese sacrificio, pero Dios estaba probando a Abraham. ¿Dónde estaba su corazón de Abraham? ¿Amaba más a su Isaac o amaba más a Dios? Amén. Y la Biblia nos dice que este Abraham obedeció a Dios. Amén. Juntamente con su hijo se caminaron, se enrumbaron hacia, gloria al Señor, aquel monte donde se iba a realizar tal sacrificio. Pero antes de subir, justo a las entradas para subir a ese monte, Abraham sostiene un diálogo con su hijo, Isaac. Y ahí también nace nuevamente el tema de la providencia. Busque por favor en Génesis capítulo 22. Vamos ahora a Génesis 22. Amén. Génesis 22, versículos del 6 al 8. En este diálogo que tiene Abraham con su hijo Isaac, hay algo que podemos encontrar aquí. ¿Qué dice? Génesis capítulo 22, versículos del 6 al 8. Amén. Dice la Biblia, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. O sea, su hijo estaba cargando la leña con la cual él sería sacrificado. ¿Y qué más hizo? Y él tomó en su mano el fuego, y él tomó, amén, y el cuchillo, y fueron ambos
juntos. Entonces habló Isaac a Abraham. El hijo le dice al papá, Padre mío. Y el padre, amén. Y el padre responde, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, amén, es decir, Isaac, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mire esa pregunta que le hace Isaac a su padre. Isaac pensaba que ellos estaban yendo a ese monte a sacrificar un cordero, porque eso era una ofrenda a Dios. Y el mismo hijo Isaac le dice a su papá, papá, ya estamos teniendo acá el cuchillo, tenemos acá la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero, papá? Porque el único que sabía aquello que había encargado Dios era solamente Abraham. Ahora, ¿cómo Abraham podría decirle a su hijo, hijo, tú vas a hacer ese sacrificio? Yo creo que cualquier padre se rompería el corazón, ¿verdad? Del poder decir a su hijo eso. Pero ¿qué responde Abraham? Y esto es muy importante que lo entendamos. Verso 8. Y respondió Abraham. ¿Qué respondió? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué respondió Abraham cuando el hijo le dijo, papá, ¿y dónde está el cordero? ¿Qué dijo Abraham? Hijo, Dios nos proveerá un cordero. Amén. Dios nos proveerá un cordero. Ahora, eso nació ¿de dónde? De Abraham. No fue una esquiva la respuesta, eso fue fe. Abraham le dijo a su hijo, hijo, no te preocupes, yo sé que Dios nos va a proveer un cordero. Amén, hermanos. De hecho, ¿usted ha escuchado el nombre Jehová Jireh? ¿Lo ha escuchado alguna vez en una alabanza? ¿En algún lugar que se habla de Jehová Jireh? Bueno, Jehová Jireh viene de aquí. Cuando Abraham dice, Dios proveerá en el hebreo es Jehová Jireh. Y Jehová Jireh nos habla algo muy importante acerca de Dios, nos presenta acerca como el Señor que provee. Amén. Jehová Jireh significa el Señor provee. ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos creemos que Dios nos provee? Amén, hermanos. Que Dios sea nuestro proveedor nos dice mucho acerca de su amor, nos dice mucho acerca de su carácter, ya que muestra que Dios no es un Dios que sencillamente está muy distante de nosotros, no, sino que Dios nos ve. Amén. Que Dios nos conoce y también Dios nos provee. ¿Y nos provee qué cosa? Nos provee lo que necesitamos en el momento preciso. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Dios es un Dios que ve, un Dios que conoce, un Dios que provee. Alabado sea el Señor. De hecho, muchos de nosotros hemos hablado de la providencia de Dios sin siquiera a veces conocer el concepto. ¿Cuántos se conocen de memoria el Salmo 23? ¿Lo han escuchado? Salmo 23, versículo 1, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, ¿y qué más? Nada me faltará. ¿Qué cosa es eso de nada me faltará? Que Dios provee, pues, hermano. Amén. Nada te faltará, Dios te proveerá. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios me proveerá. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué podemos ver hasta aquí, hermanos? Que una y otra vez nos encontramos con Dios como nuestro proveedor. Sin embargo, muchas veces, amados hermanos, muchas veces no contamos en cómo el mismo Dios nos prueba antes de proveernos. Dios nos prueba antes de proveernos. ¿Sabe cuál es el momento donde uno más siente necesidad? En tiempos de escasez. En tiempos de necesidad. Yo no sé si muchos de nosotros le hemos orado a Dios y le hemos dicho, Señor, yo necesito que me ayudes en esto. Esta es mi necesidad. Amén. Y muchos de nosotros sabemos que Dios provee. ¿Usted tiene un testimonio acerca de cómo Dios provee? ¿Cómo Dios
gloria al Señor, no solamente es concepto, sino que usted lo ha vivido, un Dios vivo que provee para tu necesidad. Pero es algo también a veces hasta lamentable que pasamos de largo esto que Dios nos provee, porque muchos no hemos reconocido nuestra verdadera necesidad. Amén. Cuando nosotros oramos, por ejemplo, en las mañanas, ¿cuántos oran en las mañanas? Amén. Durante el día, claro. Ahora, hay algo importante en la oración que nosotros hacemos todos los días. ¿Qué le pide a Dios todos los días? Primero, le agradece. Uno le agradece, Señor, gracias por la vida. Amén. Gracias por... Claro. Uno siempre cuando comienza el día le agradece a Dios por ese nuevo día que le está dando Dios, ¿no? Gracias Dios por el día que tú me estás dando, gracias Señor, gracias por el trabajo, hoy me estoy yendo al trabajo, y uno empieza su oración. Pero hay algo dentro de la oración que Jesús, por ejemplo, enseñó a sus discípulos, en donde Jesús les enseña a sus discípulos que pidan el pan de cada día. Si usted ha aprendido incluso cómo orar en el colegio, les han enseñado eso. Pida, amén, el Padre Nuestro, ¿no? En esa oración Jesús nos enseña a pedir por el pan de cada día. Ahora, ¿cuántos oramos por el pan de cada día? Ajá. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Siempre, hermanos, cuando oremos, es importante pedir por el pan de cada día. Y creo que la razón por la que muchos nos saltamos esto es porque a veces estamos cayendo en la autosuficiencia. Es decir, muchas veces no pedimos, amén, y luego a veces hasta nos quejamos. No pedimos para nuestras necesidades. A veces pensamos que a Dios solo tenemos que llevarle los asuntos grandes, los asuntos más problemáticos, pero Dios no puede estar en las cosas más sencillas de tu vida. Y eso es algo que cuando vamos conociendo a Dios, vamos adentrándonos en su palabra, vamos cambiando también ese concepto. A veces muchos podemos orar a Dios cuando estamos enfermos, ¿no? Señor, sáname, gloria a Dios, está bien pedir por sanidad, pero ¿cuánto le pedimos que Dios nos provea en esos asuntos tan pequeños, a veces, gloria a Dios, a veces tan pasados de vista por muchos de nosotros? Decía un hermano, por ejemplo, que estaba estudiando en el seminario, que estaba preparándose, este hermano siempre le oraba a Dios que bendijera a su familia, que bendijera su hogar, que bendijera, ¿no? Gloria al Señor, su negocio y muchas cosas. Pero en una ocasión al hermano, cuando va a su baño, de repente el hermano ve que no tiene colinos, no tiene pasta dental. Y el hermano dice, voy a comprar, y no tiene. Y de repente él dice, ¿será que si le pido a Dios pasta dental, podrá él proveerme? No, mejor a Dios le voy a pedir algo más grande, algo todavía más. No, esta cosa, ¿cómo le voy a pedir esto a Dios? Dios debe estar ocupado respondiendo las oraciones de todo su pueblo. No, yo creo que pedirle por una pasta de dientes es hacer perder tiempo a Dios. Pero dijo, pero voy a creer en lo que el Señor ha dicho. Y le dijo, Señor, por favor, provéeme para tener pasta dental, porque no tengo pasta dental. Por favor, provéeme, Señor. ¿Qué pasó? El hermano empieza a ver que su esposa llega con pasta dental. Y él dice, uy,
esto no puede ser coincidencia, porque en toda la lista del mercado no estaba esto. Entonces, ¿cómo es que aparece entre la bolsa del mandado, entre la bolsa de las compras del mercado, una pasta dental? Y él luego reflexiona y le dice, esto es por lo que oré a Dios en la mañana. Gracias, Señor, por proveerme, porque tú eres bueno. Ahora, ¿cuántos de nosotros oramos por nuestras necesidades, pero aún en las cosas más pequeñas? En las cosas que aparentemente usted dice, pero ¿cómo le voy a pedir a Dios unos zapatos nuevos? ¿No? ¿O cómo le voy a pedir a Dios cosas así? Uno diría, pero esas cosas no tienen importancia ni relevancia, pastor. Pero cuando entendemos que Dios es nuestro proveedor, y más aún todavía que en el Nuevo Testamento vemos que Dios se presenta como nuestro Padre. Amén. La pregunta es, nuestro Padre nos ha dejado en su palabra que Él nos va a proveer, que no debemos preocuparnos, que no debemos andar como muchas personas en el mundo andan pensando en qué van a comer y en qué van a vestirse. Porque esa es la preocupación del mundo. ¿Qué voy a comer mañana? De repente ya has almorzado y dice, ¿qué vamos a comer mañana? El domingo, el próximo domingo, ¿qué vamos a comer? ¿No? O de repente, ¿qué me voy a vestir? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué casaca voy a salir con este frío? Y andan preocupados. ¿Pero qué dice la Biblia? No te preocupes porque Dios es tu proveedor. Amén, hermanos. Dile al que está a tu costado, no te preocupes. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Uh-huh. Santo. Gloria al Señor. Claro. Claro. Dios proveyó. Pues. Dios provee. Amén. Uh-huh. Claro. Es muy importante recordar que nuestro Dios nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios nos conoce. Dios conoce nuestra propia necesidad personal. Amén. Ahora, como le decía hace un momento, Dios no quiere que caigamos en la preocupación del mundo, en esa preocupación de qué comeré o qué vestiré. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 6. Busque por favor en su Biblia Mateo capítulo 6, versos del 25 al 34. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Por favor, busque en su Biblia. Amén. Mateo capítulo 6, versos del 25 al 34. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué dice? Mateo capítulo 6, versos del 25 al 34. Amén. A ver, todos por favor que lo encontremos. Es importante que leamos esta parte, hermanos, porque aquí el mismo Cristo nos dice lo siguiente. ¿Qué dice el Señor? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mire las preocupaciones que Jesús dice. No se afanen, es como decir, no se preocupen demasiado por eso, ¿no? Por qué van a comer, qué van a beber o qué van a vestirse. Jesús dice,
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es más importante? ¿La vida o el alimento? La vida. ¿Qué es más importante, el cuerpo o el vestido? El cuerpo, pues. Ahora dice Jesús en el verso 26, mira a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, amén, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Jesús luego dice, ¿no valen ustedes más que ellas? ¿Valemos menos que un ave? ¿Valemos menos que una paloma, hermano? Alabado sea el Señor. Jesús dice, ustedes valen mucho más que las palomas, mucho más que las aves. Amén. Y luego dice en el verso 27, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Lo que está diciendo Jesús es aquí, por más que te preocupes, no puedes añadirle un día más a tu vida. No se puede. Amén, hermanos. Verso 28. Y por el vestido, ahora por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, mira lo que dice, esto es muy importante, ¿no? Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, Jesús pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y luego dice el verso 31, no os afanéis nuevamente, no se preocupen mucho por esto, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Hay mucha gente que se preocupa por esto. Amén. ¿Qué más dice el verso 32? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice la Biblia? Sabe que tienes necesidad de esas cosas. Escucha esto, hermano. Dios sabe que tú tienes necesidad de eso. Tienes necesidad de alimento, vestimenta. Dios lo sabe. Dios sabe que tienes necesidad. Tu Padre sabe tu necesidad. Pero ¿qué dice el 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Por qué te preocupas todavía? ¿Por qué vas a comer mañana si todavía no ha terminado el día? Amén. Mañana es otro día, ¿verdad? Muchas veces estamos preocupados de mañana o pasado mañana y a veces nos olvidamos de ser agradecidos con Dios hoy. ¿Hoy has comido? ¿Has almorzado? ¿Has desayunado? Amén. ¿Dios te ha provisto por lo menos de algo para tu sustento? Lo que pasa, queridos hermanos, es que muchas veces parece que nuestra vida se ha hecho una especie de rutina. Pensamos, no, el día de mañana sí o sí voy a tener ahí mi almuerzo, mi desayuno, mi cena y no importa, ¿no? No tiene a veces necesidad de poder orar por el pan de cada día porque igual lo voy a tener, dicen algunos. No, hermano. Hay ocasiones donde a veces nos toca enfrentar un tiempo de necesidad. A veces un tiempo de escasez. Y es ahí donde se hace notable el poder pedir para nuestra necesidad de cada día. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. Alabado sea el Señor. Amén. Y cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos y les dice, pidan por el pan de cada día, pan no solamente se está refiriendo al alimento. El pan se está refiriendo a muchas necesidades que tenemos diariamente. Alabado sea el Señor. Hasta este punto estamos entendiendo, hermanos, cómo Dios es que provee. Amén. Gloria al Señor. Y Dios no quiere que vivas preocupado. ¿Por qué? Porque un cristiano sabe que su Padre conoce todas sus necesidades. Amén, hermanos. Pastor, estoy pagando al banco, estoy con deuda. Dios lo sabe. Pastor, pastor, la verdad que
estoy preocupado, a veces no duermo por esto. Dios sabe tu necesidad. ¿Qué te pide Dios? Confía, confía. Amén, hermanos. Ahora, cuando vemos el caso de lo que leímos al principio de Jesús con sus discípulos, y en este caso de Jesús cuando está yéndose, hermanos, hacia Capernaum y le están siguiendo 5,000 personas. ¿Sabes lo que es que 5,000 personas te estén siguiendo? Amén. Quiere decir que Jesús en sus tiempos era una persona popular, una persona que uno que quería, hermano, seguirlo a este hombre por cómo enseñaba, por cómo era. Amén, hermano. 5,000 personas estaban siguiendo a Jesús. Algunos impresionados por los milagros, otros impresionados por cómo él predicaba, por cómo él enseñaba. Y estas 5,000 personas estaban siguiendo a Jesús hasta que en un momento los discípulos de Jesús notan algo, que habían avanzado durante todo el día caminando, y habían llegado a un lugar espacioso, pero que ya estaba anocheciendo. Y lo que pasaba era que aquellas 5,000 personas no habían comido. Digámoslo así, que era la hora de la cena y no había que comer. En ese momento, el Señor nota eso y les dice a los discípulos, ¿de dónde vamos a comprar pan para toda esta gente que se ha reunido aquí? Algunos de los discípulos le decían, Señor, manda a algunos que vayan y compren por ahí. Alabado sea el Señor. Pero el problema era, ¿de dónde consigues pan en esa hora, en esos tiempos? ¿No? Alabado sea el Señor. Jesús les dice a sus discípulos, ¿qué vamos a hacer para darle comida a toda esta gente? Y en especial le pregunta a uno de sus discípulos, le pregunta alabado sea el Señor, a Felipe. Amén. Vamos un momento a Juan, hermano. Abra su Biblia en Juan, por favor. Juan, amén. Evangelio de Juan. Gloria al Señor. Juan, capítulo 6. Vamos a ir a la palabra de Dios. Juan, capítulo 6, versículo del 3, amén, al 6. ¿Qué dice la Biblia? Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a uno de sus discípulos. ¿A quién le dijo? A Felipe. Amén. ¿Qué le dijo a Felipe el Señor? ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Mira esa pregunta de Jesús. Le dice a Felipe, Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Ahora el verso 6 dice algo interesante. Pero esto decía, ¿para qué? Esto decía para probarle. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había de hacer. Aquí vemos algo interesante en ver cómo Dios pregunta a Felipe, amén, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a comprar pan para que coman toda esta gente? Alabado sea el Señor. Pero nos dice la Biblia que esta pregunta de Jesús a su discípulo en realidad era una ¿qué? Una prueba. ¿Por qué era una prueba? Porque Jesús sabía ya qué iba a hacer. Jesús sabe qué hacer con nuestra necesidad, pero se da cuenta que primero prueba. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? En primer lugar, Dios que prueba, en este caso de Felipe. Dios prueba en primer lugar nuestras propias limitaciones. Amén, hermanos. ¿Qué prueba Dios en primer lugar? Nuestras propias limitaciones. Felipe, y esto es muy importante saberlo, Felipe era un hombre natural de este lugar de Betsaida, el lugar donde estaban reunidos toda la gente. Él era, gloria al Señor, amén, él era de Betsaida. Digámoslo así, que Felipe era el quien más conocía la zona de todos los discípulos. Usted sabe que hay una gran diferencia
cuando usted llega a un lugar del que ha vivido ahí, que ha crecido ahí, del que está llegando por primera vez, ¿no? El que ha vivido ahí te sabe toda la calle, todo por aquí, hay por acá, por allá, te sabe todo, ¿no? Ese era Felipe. Felipe era el que sabía todo. ¿Cómo era? Gloria al Señor. Por eso es que él dice, Señor, mejor despídelos porque cerca por aquí venden pan, ¿eh? Así que pueden conseguir. Pero ya era noche. Ahora, es Jesús quien le pregunta a Felipe y le dice, ¿de dónde vamos a comprar pan? Amén. Y le dice Felipe, ¿cómo responde Felipe? Verso 7. A ver, léalo por favor, verso 7, ¿qué dice? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios, dice Felipe, o sea, Felipe estaba sacando una especie de cálculo para ver cuánto pan necesitaríamos para alimentar 5,000 personas. Mire, hermano, yo en algún momento me ha tocado preparar un evento para 100 personas y ya me parece mucho. Ahora imagínense 5,000 personas que están hambrientas y cómo alimentarlas. Lo primero que se le ocurre a Felipe es, ¿de dónde sacamos la plata? ¿No? Felipe dice, Señor, necesitaríamos más que 200 denarios. Ahora, uno se pregunta, ¿y cuánto es esa cifra de 200 denarios? Para que se haga una aproximación. 200 denarios en nuestro tiempo podría equivaler a un promedio de 7,000 soles. Y Felipe dice, y con todo eso no nos alcanzaría para todos. Había muchas limitaciones o no que tenía Felipe. Felipe no contaba con los recursos, no contaba con ese dinero. Aparte, una de las limitaciones era la noche. Amén. Otras limitaciones eran sus ideas o planes. Era muy optimista. Pero en medio de esa escasez, alabado sea el Señor, no nos damos cuenta, pero la Biblia lo dice, Dios lo estaba probando. ¿Qué estaba haciendo Dios? Lo estaba probando. Amén. En medio de un momento de escasez, muchos de nosotros también podemos vernos limitados en muchos aspectos. Cuando usted ha enfrentado una situación y ha dicho, si tuviera tal cantidad de dinero, lo solucionaría. Si tuviera tal monto, mi problema sería así como el aire, ¿no? En un 2x3, ¿no? Y de repente uno dice, pero si tuviera, pues no lo tienes. Estás limitado, a veces reniegas, a veces gloria al Señor, no, dice, ¿dónde voy a sacar? Por acá, por allá, y se frustran los planes. Y en todo eso no nos damos cuenta que Dios nos está probando. Dios lo ve y lo sabe muy bien, porque dice la Biblia que Jesús sabía lo que tenía que hacer. Notemos incluso cómo en la Biblia encontramos que a veces nosotros nos vemos limitados, muchas limitaciones, y Dios nos prueba ahí. Dios no nos va a probar cuando nosotros tenemos para poder solucionar el problema. Eso es fácil. Dios nos prueba cuando enfrentamos las limitaciones. Amén, hermanos. Cuando vemos el caso, por ejemplo, del profeta Elías, ¿cuántos conocen al profeta Elías? Elías era un profeta, un hombre de Dios, y este Elías en una ocasión profetizó que iba a haber una gran sequía para su pueblo, y eso le ganó que muchas de las personas de su pueblo lo consideraran como un hombre que había traído una especie de maldición sobre el pueblo, porque todo arroyo se secó donde vivía Elías. Y el rey le dijo, Elías, te voy a encontrar y te voy a matar, Elías. Y Dios le dice, Elías, huye hacia tal lugar y ahí yo te voy a sostener. Y ahí nos dice la Biblia que cuando Elías obedeció y huyó, Dios lo sostuvo. Amén, hermanos. Dios envió a que los cuervos le dieran carne a Elías. Dios lo proveyó un lugar seguro donde el profeta pudiera alojarse. Pero luego, salido de ahí, Dios le dice, ahora Elías, es momento de que salgas, pero no para que regreses nuevamente a tu pueblo,
sino que ahora te vas a dirigir a Sarepta de Sidón. Y en Sarepta vas a ir y ahí te voy a sostener. Imagínese que Dios te diga eso. Sal de tu casa y te voy a mandar a un pueblo donde te voy a sostener. Uy, gloria a Dios, Señor. Ahí voy a tener mi casa, 3 pisos, ¿no? Voy a tener mi carro, voy a tener ahí mi patio, voy a tener ahí mi jaula para mis gallos, mi gallina, mis cuyes, ¿no? Todo ahí, ¿no? Pues Dios me está proveyendo, pues, ¿o no? Pero lo que se encuentra Elías, al llegar a Sarepta, Elías se encuentra una viuda que estaba recogiendo leña para cocinar su último pan. Pero ese era el lugar donde Dios le había dicho, Elías, ahí te voy a proveer. Una persona normal diría, Señor, un momento, creo que te has equivocado. Señor, yo creo que me has enviado en la dirección equivocada. ¿Cómo me va a proveer a mí una mujer que no tiene ni recursos para ella? ¿Cómo me va a proveer esta viuda que encima está buscando, amén, está buscando ramas para cocinar, para que cosa su último pan? Eso diríamos mucho de nosotros. Yo diría eso, hermano. ¿Cómo Dios me vas a proveer con esta mujer? No tiene ni para ella. ¿Cómo va a tener para mí? Amén, hermano. Pero cuando Dios quiere proveernos, Dios primero prueba tus limitaciones. Amén, hermanos. Dios prueba tus limitaciones. ¿Qué pasó en la historia de Elías? Él entra y le dice a la mujer, haz pan. Pero primero ese pan que vas a hacer, dámelo para que yo coma. Y la viuda le dice, pero este es el único pan que tengo para yo y mi hijo. Este es el único pan. Yo estaba recogiendo leña afuera para comer este pan, cocinarlo y luego de eso morir de hambre. Porque debido a la sequía, ya no había nada de recursos. Y Elías le dice, mujer, dame a mí primero. Y yo te digo que no faltará el aceite ni la harina en tu casa. Y la mujer de fe, pues hermanos, le dio. Ese pan que iba a ser para ella y para su hijo se lo dio al profeta Elías. ¿Y qué pasó? La vasija de aceite y de harina que tenía en su casa no se acababa. Ella sacaba y sacaba y no se acababa. Dios los estaba proveyendo sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras limitaciones. Debemos aprender que nuestro Dios nos prueba porque Él conoce nuestras limitaciones. No vayas a pensar que Dios te va a proveer a tu manera. Dios te provee conociendo tus limitaciones. Amén. Como punto número 2, vemos que Dios le dice algo a Felipe. Gloria al Señor. Y vemos que Felipe responde de la siguiente forma, ¿no? Verso 7, ¿qué responde Felipe? 200 denarios de pan, dice, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ahora, otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, ¿qué dijo? Aquí está un muchacho, un niño, que tiene, ¿cuántos? 5 panes de cebada, ¿no? Y 2 pescaditos. ¿Cómo serán para tanta gente? De repente, Felipe dice, Señor, solo necesitaríamos 200 denarios, pero es imposible. Otro viene y le dice, Señor, acá hay un joven, un niño, pero solamente tiene 5 pancitos. Y tiene solamente, ¿cuántos peces? 2 pececillos. Estos pescaditos eran tan chiquitos que eran insignificantes para la magnitud de 5,000 personas. ¿Y qué podemos ver aquí? Segundo lugar, Dios prueba en segundo lugar nuestra dependencia a su poder. Amén, hermanos. ¿Qué podemos ver aquí? Felipe, y esto es importante, ¿eh? Felipe era uno de los que había estado con Jesús en las bodas de Caná. Les hago una pregunta. ¿Qué pasaron en la boda de Caná? Ahí convirtió el agua en vino.
Pero ¿qué había pasado para que Jesús convierta el agua en vino? En Caná de Galilea había una boda que se estaba celebrando y en la boda, amén, en la boda, de repente ya no había vino para los invitados. Entonces, eso no lo sabía el novio, ni la novia, ni el maestresala. Eso solo lo sabían los que estaban ahí cerca, amén, al lugar de servicio. Y de repente María le dice a Jesús, Jesús, no tienen vino. ¿Cómo va a faltar el vino, Jesús? Y de repente Jesús, ¿qué dice? ¿Qué le dice a María? No ha llegado mi hora todavía. Pero luego le dice, ahora ustedes echen agua. Llenen las tinajas hasta el borde, llénenlas de agua. Amén. Llénenlas de agua, todas estas tinajas que están acá vacías. Y los que estaban ahí ayudaron y llenaron todas las tinajas. Y luego Jesús diga, ahora sirvan de acá y llévenselo al maestresala, llévenselo para que lo pruebe. Y aquellos hombres sirvieron el agua y llevaron al maestresala y el maestresala probó vino. Ya no era agua, era vino. ¿Qué vemos ahí? Que en segundo lugar vemos que Dios prueba nuestra dependencia a su poder. ¿Cuán poderoso puede ser Dios para proveernos? Fíjese que Dios hace lo que para el hombre es imposible, lo que resulta imposible a veces para la lógica humana. La lógica de Felipe era el dinero para solucionar la escasez del pueblo. Él decía, 200 denarios y más nos faltaría para comprar pan para toda esta gente. Muchos de nosotros quizá respondemos así en muchas ocasiones y no vemos el poder de Dios para solucionar nuestra necesidad. ¿Le ha pasado a usted que de repente tiene una enfermedad, que se va al médico, se va a otro médico, se va hasta los chamanes, se van a los brujos, se hacen limpias, miles de cosas para que Dios los sane de tal enfermedad? Y se van al doctor y dicen, no tienes nada. Pero dice, doctor, pero me siento mal, me siento que estoy cada día peor. Pero estás bien, te van por acá, por el médico, te van, luego te vas al chamán, al brujo. ¿Qué te dice el brujo? No, te han hecho daño de aquí, de allá. Te vamos a hacer una limpia con cuy negro, con gallo, con todo. Y ni así te sanas. ¿No? ¿Y qué pasa ahí? De repente uno dice, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo para mi sanidad, ¿qué voy a hacer? Ahí es donde tienes que darte cuenta. Dios puede proveerte la sanidad. Amén. Dios puede proveerte la sanidad. La lógica humana dice, no, Dios no puede. ¿Cómo Dios va a sanarme de cáncer? ¿Cómo Dios va a sanarme de esta enfermedad incurable? ¿Cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo Dios me va a sanar de la diabetes? ¿Cómo Dios me va a sanar de esto? Es imposible. Los médicos dicen que es imposible. Lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. Amén, hermanos. ¿Quién puede solucionar esto en mi familia? Nadie. Pero Dios sí puede. Y la lógica del hombre no lo entiende. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos a veces de cristianos y aún seguimos desconfiando del poder de Dios, de su poder para proveernos nuestras necesidades? Hermano, yo le cuento algo pequeño. Cuando fui en una ocasión de viaje, nos invitaron para una campaña evangelística en el Brain. Nos habíamos ido al pueblo de Santa Rosa en el Brain, pueblo muy hermoso. Y justamente había un ayuno en un pueblito cercano, que era el pueblo de Pampas de Miraflores. También un pueblito muy hermoso. Ahí estaba la iglesia y justo ese día fuimos a ayuno y yo, hermanos, primera vez de Lima había ido para allá y no sabía el calor que hacía allá. Es un calor fuerte, hermano, amén, un calor fuerte, alabado sea el Señor. Y cuando fuimos a hacer el ayuno, yo me acuerdo que estábamos hasta las 3, creo que ayunamos allá, y me acuerdo que cuando terminamos el ayuno, yo dije, quiero comprarme algo para tomar, agua o refresco o gaseosa, no sé, pero algo para refrescarme, algo helado.
Y de repente me reviso los bolsillos y me había olvidado mi billetera en donde estaba hospedado, en la casa del pastor Sósimo. Había olvidado mi billetera y no tenía nada. Y yo decía, ahora, ¿cómo? Hasta llegar a la casa del pastor, vamos a demorar bastante. ¿Cómo hago ahora? No, me da vergüenza pedir, no. Así, mejor voy a decir que no tengo sed. Mejor voy a decir que no, para que no piensen, ¿no? Que no, qué feo va a estar pidiendo el hermano, ¿no? No. Dice al que no tengo sed. Pero dentro de mí decía, ¿cómo no tengo ahorita una botella de agua helada, ¿no? Para refrescar esta sed. Y de repente, eso no lo sabía nadie, ni mi pastor que había venido conmigo no sabía eso. No se lo dije tampoco. Y hermano, estamos descendiendo, saliendo de la iglesia, camino para la casa del pastor, porque la casa del pastor está lejos. Y sale el bodeguero. En ese pueblo había una bodega chiquita. Yo he pasado por ahí, hermano, y nunca he visto al bodeguero. Pero esa en ocasión, cuando estábamos bajando con mi pastor, de repente el bodeguero sale con 2 aguas heladas, 2 botellas. Y reparte al pastor 1 y a mí 1. Y se entra luego a su bodega. No nos dijo nada, ni media palabra, nada, 0. Y cuando menos lo pensé, ya tenía una botella de agua en mis manos. Y ahí entendí cómo Dios nos provee. Aún en las pequeñas cosas, cuando dependemos de su poder. ¿Usted cree que Dios puede proveerlo a usted? Amén. Dios tiene poder. Servimos a un Dios de poder. Alabado sea el Señor. Vemos que en el caso de Felipe razonaba lógicamente y él decía, no se puede. Le decían a Andrés y de Andrés decía, no se puede. Pero trajeron sus problemas a Jesús y Jesús dijo, yo sí puedo. Amén, hermanos. Tú no puedes con tus problemas, no puedes solucionar nadie, no te puede ayudar tu amigo, tu conocido. Dios sí puede. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Tercer punto, ¿qué más Dios prueba en medio de la necesidad? Dios prueba en tercer lugar nuestra fidelidad, aun cuando no entendemos las cosas. Fíjese lo que dice Juan capítulo 6, versículo 10. Amén. Juan capítulo 6, verso 10. ¿Qué dice la Biblia? Esto es algo tremendo, hermanos. Amén. ¿Qué dice la palabra? Entonces Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hagan recostar a la gente. Jesús estaba diciendo, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron en número de 5,000 varones. ¿Qué podemos entender aquí? Dios prueba en tercer lugar nuestra fidelidad, aun cuando no entendemos las cosas. Porque cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, hagan que se sienten, que se acomoden en la hierba, les está diciendo, acomódelos porque ya viene el pan. Ahora uno se podría preguntar, Jesús, ¿pero dónde está el pan? ¿De dónde vamos a comprar pan? O sea, voy a hacer sentar a la gente para que vaya a pensar que va a recibir algo. Pero, Señor, ¿cómo? ¿De dónde vamos a sacar? No importa, tú haz sentar a la gente. Amén. Tú haz sentar a la gente. Señor, pero ¿de dónde va a estar él? No te preocupes de eso. Tú haz sentar a la gente. Y los discípulos se sentaron. Los discípulos mandaron a sentar a la gente, 5,000 personas, porque Dios iba a proveer el pan. Amén, hermanos. Aquellos discípulos, ¿qué hicieron? Ellos no cuestionaron a Jesús. Ellos no se pusieron a discutir con Jesús. Ellos no dijeron, Jesús, ¿de dónde vas a sacar pan? ¿Qué pasa si los hacemos sentar y no hay pan, Señor? ¿Cómo? ¿Se van a amargar contra los 5,000? ¿Nos van a pegar? ¿Cómo va a ser? Ellos simplemente estuvieron ahí, obedecieron a Jesús. Jesús le dijo, hagan sentar, y ellos obedecieron, aunque no entendían cómo o de qué forma Jesús iba a proveer. Amén, hermanos. Si bien Felipe no entendía cómo harían para obtener comida, obedecieron la orden de Jesús de sentar
amén, a las 5,000 personas confiando en que Jesús haría algo. Muchas veces también nosotros, cuando no entendemos por qué atravesamos ciertas situaciones o cosas, debemos obedecer con toda fidelidad a Dios. A veces parece locura. A veces parece ilógico obedecer cuando no hay nada. Pero debemos hacerlo porque nuestro Dios provee. Y lo hace de forma sobrenatural en muchas veces. Decía un pastor que en el tiempo de la pandemia, ustedes saben, han vivido ese tiempo de la pandemia, todo cerrado. De repente decía el presidente de la nación, vamos a permanecer, ¿no? Los trabajos ya no van a poder trabajar en su centro de labores, no van a hacer teletrabajo a distancia, ¿no? Y muchas personas que viven del día a día se vieron afectadas. Algunos incluso tuvieron que irse a provincia. Vemos que en ese tiempo fue un tiempo de crisis para muchas personas, ¿no? No sé cómo habrá sido su caso en ese tiempo. Y este pastor decía que en su casa estaban empezándole ya a sentir la necesidad. Ya no había para cocinar. Y él decía, yo y mi esposa podemos aguantar, pero tenemos 2 hijos. Yo puedo decir, yo aguanto comida hoy día, pero mi hijo no. Los que son padres sabrán que usted puede decir, no, yo aguanto normal, pero tu hijo no. El hijo pide, el hijo te dice, mamá, ¿qué hay para comer? Y la mamá, a pesar de que no hay nada, dice, hijito, ahorita soluciono. No importa con lo poquito, ahorita hago algo, ¿no? Y ahí salen, la mamá inventa con lo de acá, con lo que se arma un plato para la cena. Este pastor dice que él y su esposa no tenían nada para comer, nada, cero totalmente. Y sus hijos le dicen, papá, ¿qué vamos a comer hoy día? ¿Qué vamos a almorzar? Ya van a ser las 12. Papá, ¿qué vamos a comer? Y la hija también, papito, ¿qué vamos a comer? Y el papá, todo preocupado, dice, ahora, ¿qué le voy a dar de comer? No tengo. Y le mira a su esposa y dice, ¿qué le decimos? Y la esposa le dice, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vámonos un momento a orar. Pero, ¿cómo vamos a orar? Estamos necesitando ahorita, los chicos no tienen. Vamos a orar. Nosotros hemos predicado que Dios provee. Vamos a orar. Y se pusieron a orar. Y antes de que se vayan a orar, el papá empezó a despertar en fe. Le dice, vamos a orar, pero antes, hija, le dice, tiende la mesa, pon los platos, pon los tenedores, pon la jarra donde va a estar el refresco del menú. Y dile a los chicos que se sienten en la mesa y que ellos también vayan orando. Y el papá se va a orar con la mamá y los hijos ahí en la mesa sentados con su plato ahí vacío. Pero están orando y en su oración le dice a su papá, díganle a Dios gracias por la comida. Eso es fe. Gracias por la comida. Ustedes van a decir gracias por la comida, Dios. Y los niños obedientes a su padre, bueno, están orando, gracias por la comida, Señor. Y el papá ahí está sudando en la oración, Señor, provéenos, mira, no, necesitamos, Señor, para nuestros niños, yo puedo aguantar, pero mis hijos no, Señor, proveen. Y una hermana de la iglesia, hermano, viene a su casa y lo busca, le dice, pastor, ¿dónde has estado? ¿Dónde está tu celular? Te he estado llamando, pastor. Le dice, ¿qué pasó? Le dice, pastor, en la iglesia hemos hecho una canasta para todos los hermanos. Y esta canasta es para usted, pastor. En esa canasta venía leche, venía papa, venía todo lo necesario. Cocinaron y almorzaron. Uno se preguntaría, ¿coincidencia? No, hermano. En las cosas de Dios no hay coincidencia. En las cosas de Dios hay propósitos. Poder de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Dele fuerte aplauso al que vive. Amén.
Nunca debemos olvidar que nuestra mayor providencia en nuestra vida, Dios nos lo dará. Amén. Que debemos confiar en tiempo bueno, tiempo malo, que Dios proveerá nuestras necesidades. Pero algo más con lo que debemos contar es con lo que nos dice el mismo Cristo. Juan 6:51. Vamos a terminar aquí en Juan 6:51. Alabado sea Cristo. ¿Qué dice Jesucristo? Jesús dice en Juan capítulo 6, verso 51. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. ¿Qué quiere decir que Jesús es el pan vivo? Hermanos, hay una necesidad en el hombre. Y no es solamente una necesidad física. No solo se limita a una necesidad física, es una necesidad espiritual. El hambre y la sed más profunda del hombre es una sed y un hambre espiritual, de buscar propósito, de saber por qué estoy en este mundo. Y el único que puede darnos aquello que no puede darnos nunca el mundo, es Dios. Y Dios nos ha provisto al Salvador, al Mesías, a Jesucristo de Nazaret. Amén, hermanos. Jesús dice, aquel que come de este pan vivirá para siempre. Es como Jesús le dijo a la samaritana, y aquel que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Amén. Jesús es nuestra mayor providencia en nuestra vida. Dios, el Padre, cuando envió a su Hijo Jesucristo, nos entregó todo lo que Él tenía. Toda su providencia para nosotros. Amén, hermanos. Gracias a Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. Gracias a Jesús tenemos, hermanos, gloria al Señor, la promesa y la esperanza de la resurrección. Gracias a Jesús tenemos acceso al Padre, comunión directa con Dios. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en Cristo estamos completos. Y si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, nunca dude que su Padre le proveerá para lo que usted necesite. Pero también, así como Dios provee, también Dios proveerá. En esos tiempos, ¿cómo respondes? Amén, hermanos. ¿Cómo respondes? Es por eso que sea cualquier situación que enfrentemos, confiemos de corazón que el Señor nos proveerá. Amén, hermano. Póngase de pie, por favor. Gloria a Cristo. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a poder orar unos momentos y vamos a decir